de los que el libro de los Hechos decía, no sé qué pasó acá, el libro de los Hechos en el capítulo número 6, ¿sí? Capítulo número 6, y vamos nosotros a comenzar obviamente la lectura en esta oportunidad con el versículo 1, que es el pasaje que conocemos como la elección de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Menciona este pasaje de la manera siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a dirigirnos una vez más al Señor en oración. Hermano Les, si por favor nos diriges en esta oración respecto a este estudio en particular. Oremos. Padre Santísimo Señor, te agradecemos una vez más porque nos permites estar mediante este sistema, Señor, congregados para estudiar tu palabra, Señor. Bendice al pastor, Señor, para poder plasmar tu palabra, Señor, conforme tú lo quieres, y también a nosotros, danos entendimiento para poder comprenderlo. Bendice el resto de este servicio, Señor, y también sé con todas las peticiones que se han hecho y con las que no, y con las que están en nuestros corazones. En sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Cuando se habla de la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia que estableció el Jesús y a través de las cuales también se comenzó a propagar otras iglesias conforme se predicaba el Evangelio de Jesucristo. Hablando de esta iglesia, ya cuando se escribe el libro de los Hechos, a ver, tenemos, cuando ya se escribe el libro de los Hechos, ¿sí? Jesús, casualmente en el capítulo 1, hacia el fin del mismo, asciende a los cielos después de su resurrección. Muy bien. Luego tenemos el día de Pentecostés. Muchos piensan que la iglesia se inicia en el día de Pentecostés, que es también el día en el cual o la iglesia, perdón, es bautizada con el bautismo del Espíritu Santo. Y aparte de ello, la iglesia recibe los llamados dones espirituales. Entonces, en razón a que estas cosas ocurren, muchos piensan, repito, que la iglesia se inicia en el día de Pentecostés. Sin embargo, entiéndase que la iglesia se inicia durante el ministerio de Jesucristo, que es cuando Jesús llama a los discípulos, porque recuerde que el significado del término iglesia es llamar fuera de, llamar fuera de algo, ¿no? O llamar a personas dentro de algo. Entonces es cuando los discípulos son llamados por Jesús y estos discípulos, Jesús les dice, ¿no? Que les sigan y que él haría de ellos pescadores de hombres, y los discípulos aceptan el llamado cuando dejan sus redes, dice en la Biblia. Entonces, ese es en realidad más bien para mí el momento en que Jesús inicia su iglesia, y dentro de su iglesia pone primeramente apóstoles, conforme lo dice también el Nuevo Testamento. Entonces,
Cuando Jesús llama a sus apóstoles, la iglesia de Jesús ya estaba establecida, o en su defecto, si usted quiere, fue establecida en ese momento. Pero para el día de Pentecostés ya la iglesia estaba establecida. Para el día, es más, algunos dicen y enseñan que cuando Jesús derrama su sangre en la cruz es cuando se inicia la iglesia, pero insisto, la iglesia ya estaba establecida. Jesús puso apóstoles en ella. Esta iglesia sí crece, y crece rápidamente en razón a las cosas que Dios hace con su iglesia a partir de también el día de Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo sobre ellos, bautizándolos, que significa pues el ungimiento, ¿no?, que Dios en Jesús brinda a su iglesia, como que capacitándolos para la labor que ellos deberían realizar, y también acompañando a ello los dones del Espíritu Santo. Se nos dice, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, si usted por favor me acompaña y presta atención allí, vamos a regresar al capítulo 6. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? O sea, en esta ocasión, ya, en el capítulo número 2, muchas personas fueron bautizadas después de entender que Jesús era el Mesías y aceptarlo también, y fueron añadidos a la iglesia, claro es. Entonces, en una sola ocasión, mire usted, 3,000 miembros son añadidos a esta iglesia. ¿Cuántos miembros tenía esta iglesia en Jerusalén cuando ya vemos las narraciones en el capítulo 6? No se sabe exactamente, pero se piensa que por lo menos se dice, ¿sí?, quizás esta iglesia tendría 10,000 miembros, ¿sí?, para el capítulo número 6 del libro de los Hechos. O sea, estamos hablando de una cantidad de miembros bastante considerable. Y también entiéndase que mientras más grande el número de miembros de iglesia, también puede darse el caso que mayores dificultades van a existir entre sus miembros. Satanás siempre ha estado atacando a la iglesia, tanto desde afuera como también desde adentro. Desde afuera, por ejemplo, a través de la historia bíblica o de la iglesia, hemos podido o podemos darnos cuenta de que las vidas de creyentes eran perseguidas, se les negaba el tener la Biblia, y a la vez también se les negaba el poder congregarse unos con otros en muchas instancias. Pero otro de los grandes ataques de Satanás contra la iglesia también viene de dentro. Esto es problemas entre hermanos y hermanas, puntos de vista de hermanos y de hermanas, y que cada quien muchas veces quiere hacer las cosas a su manera, o que se hagan las cosas a la manera de uno. Lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir. Entendamos que las iglesias del Señor son de Él. Él es cabeza. Y nosotros más bien deberíamos aprender a rendirnos dentro de este cuerpo con el propósito de ser una bendición para Él mismo en el servicio a Dios. Hermanos, hermanas, miembros de la iglesia Getsemaní, es importante, es imperativo el que usted primero tenga un corazón de agradecimiento y de entrega a Dios con el propósito de servirle a Él. Todos y cada uno de nosotros deberíamos tener esa convicción, esa gratitud.
cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, no solo deberíamos ser responsables, sino deberíamos nosotros tener el deseo de servir más y más a nuestro Señor. Me temo que estamos llegando a instancias en las cuales miembros de iglesias pensamos que mientras menos nos comprometemos, mejor. Sí, porque no tenemos mucho tiempo, sí, para nosotros estar comprometiéndonos con otras cosas. Necesitamos nosotros, hermanos, de entender que no solo deberíamos nosotros tener ese deseo de ciertamente servir más y más a nuestro Señor Jesús y conforme a su voluntad, sino también hacerlo bien. ¿Sí? Necesitamos nosotros hacer ello. Muchas veces tenemos una responsabilidad, pero lamentablemente nosotros no estamos dispuestos a asumir esas responsabilidades con el celo y el amor necesario. Debemos hacer, ¿sí? Porque Dios desea casualmente que su iglesia entienda, sea ese testimonio viviente de su gracia delante de este mundo y que a través de nuestra relación con Él, de nuestro testimonio de Él, podamos nosotros también hablar de Cristo a otras personas. Entonces, el número de esta iglesia en Jerusalén era creciente. Era un número alto, al margen de si fueron 10,000. Honestamente, he escuchado también que algunos piensan que quizás esta congregación haya tenido hasta 50,000 miembros y dan sus razones para ello. Y son razones bastante interesantes. No necesariamente piense usted que son números que se dan simplemente porque a alguien se le ocurrió. Son números que se dan en base a estudios al margen de si nosotros estamos de acuerdo o no. Entonces, vamos a quedarnos con el número conservador de 10,000 personas. Un gran número, ¿no cree usted? Y algo que también a nosotros debemos comprender respecto a el libro de los Hechos y a la iglesia en Jerusalén, mire usted en el capítulo número 3, y capítulo número 3, se nos dice en el versículo número 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Capítulo número, perdón, estoy en el capítulo número 4. Capítulo número 3, perdón, dije en el capítulo número 3, quizás esté equivocado también. No, en el capítulo 3 no hay 32. Entonces sí es el capítulo número 4, disculpen, me equivoqué. Capítulo número 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, esta era una hermandad que posiblemente en razón a sus inicios, en razón a que muchas personas venían hacia Jerusalén de diferentes partes y escucharon el mensaje y creyeron y se quedaron con la iglesia un buen tiempo. Pero lo cierto es que ellos tenían todas las cosas en común. Debemos tener nosotros todas las cosas en común, no necesariamente, a no ser que se haya ese acuerdo, ¿sí? Simplemente aquí también parece que había una necesidad. Entonces, estos hermanos, ¿sí? Dentro de las cosas que ellos hacían, ayudaban y alimentaban a las viudas, un gran número aparentemente, ¿sí? Y por ello es que en el capítulo número 6 se nos habla y se nos dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Una vez más, ya hemos hablado de el número posible de esta iglesia. Pero dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Permítame explicar un poquito respecto a esto. Los griegos
y los hebreos. En realidad, todos a los que aquí se refiere eran hebreos. ¿Sí? Recuerde que cuando Jesús inicia su iglesia, lo inicia solo con personas de Israel, ¿sí? Con hebreos. Es más, conforme va pasando el tiempo, los judíos tenían dificultad de predicarle a los gentiles o a las personas de otras nacionalidades. ¿Se acuerda usted de ello? ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando Pedro predica a Cornelio y a su familia? ¿No? Él dice, ¿no? Es abominable para un hebreo el poder entrar en la casa de un gentil. ¿Correcto? Entonces, aquí no se trata de judíos y gentiles. No se trata de una discusión, no se trata de dificultades entre judíos y gentiles. Todos estos eran hebreos. Pero dentro de los hebreos existían personas que eran muy conservadoras, muy tradicionales. Por ejemplo, solo hablaban hebreo. ¿Sí? Lo consideraban ellos como abominable el que ellos pudiesen hablar otra lengua. Sin embargo, también dentro de los hebreos habían personas creyentes también de la iglesia que no tenían problema en que se hablase el griego y ellos lo hacían. Y no solo el griego como idioma, sino también la cultura griega. Entonces, estas son las personas a las quienes se les dirige o se les refiere aquí como los griegos, a diferencia de los hebreos. Nuevamente, tanto en este versículo, por eso cada cosa tenemos nosotros que aprender a interpretarla dentro de su contexto, ¿sí? Cada cosa dentro de su contexto, ¿sí? Entonces, repito esto, que aquí todos son hebreos. La diferencia está en que unos hebreos y creyentes, dicho sea de paso también, ¿sí? Todos son hebreos y creyentes, pero la diferencia está en que algunos hebreos o muchos hebreos de este número eran personas muy conservadoras de su cultura y no se quedaban, según ellos, con el griego, que era el lenguaje universal en ese entonces, tampoco la cultura griega, que también era la cultura universal, a pesar de que era Roma quien estaba gobernando el mundo. Muy bien. Esos eran un grupo de hebreos, pero también había otro grupo de hebreos y creyentes, discípulos acá, que ellos pensaban y decían, no, no hay ningún problema en que un hebreo pueda hablar otro idioma como el griego, a la vez también adoptar. ¿Sí? Entonces, aquí se está hablando, repito, de hermanos hebreos, unos siendo muy estrictos con su cultura, personas que adoptaron y no tenían problemas con ellos, otras cosas de otras culturas como la griega. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá o quizás algo que usted quiera agregar. Alguien, lo que Pastor, yo, sí, hermano. ¿la lengua de un hebreo era arameo o era hebreo? ¿Jesucristo Ah, hablaba sí, arameo o hebreo? definitivamente ya no era una lengua pura, ¿no? La hebrea. O sea, desde que retornaron de Babilonia, ya dejó de ser el hebreo una lengua pura. Así que tenía definitivamente también algunos, o ellos adoptaron también algunas palabras
expresiones arameas, ¿no? Así que no se puede decir que era exactamente puro el hebreo a estas alturas. Pero igual se conocía como hebreo, ¿no? Igual se conoce, sobre todo en lo que se refiere a su cultura y a su religión, ¿no? ¿Algo más o alguien más? Sobre todo, lo que yo más deseo ahorita es que usted preste atención respecto a quiénes son los griegos en este versículo o a quiénes se refiere cuando la Biblia dice los griegos en este versículo, no en todo. ¿Alguien más? Ok, en el versículo número, bueno, en el mismo versículo 6, perdón, 1, sí, capítulo 6, versículo 1, entonces hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello la distribución diaria. O sea, comenzaron acá a pelearse entre ellos, ¿no? Y comenzaron también, sin duda, a dividir